Vamos a encender la cámara a ver si puedo con los... Ujú. Vamos a ver. Ahora sí, me ven, ¿verdad? Listo. Bueno, mucho gusto. Bueno, yo solo veo a Kevin con la cámara encendida, entonces creo que solo Kevin, José, bueno, José, ahí se van conectando ahí con las cámaras. Ahorita estoy acá en el seminario, como ustedes ven, este es mi cuarto, entonces ahí por si se me va la señal, entonces ahí me pueden entender, porque es un internet comunitario, entonces este, creo que para nosotros es un gusto, para mí es un gusto compartir con ustedes este ratito de conversación de un tema que es muy interesante. Tal vez yo podría haber armado, digamos, una diapositiva, una presentación, pero yo en veces digo, pareciera como que fuera algo magistral, algo de universidad, ¿verdad? Ya estamos acostumbrados a ver diapositivas, proyecciones ahí, que el profesor pone una presentación y es como repetitivo. Entonces, en mi caso, me atrevo a hacer lo siguiente. No sé si todos están por ahí y ojalá se puedan encender las cámaras porque vamos a hacer una primera actividad. Vamos a hacer primero lo siguiente. Si ustedes tienen ahí cerca una hoja y un lapicero, para que se lo traigan. Busquen una hoja y un lapicero ahí a mano. Ahí saludamos, mientras buscan el lapicero y la hoja, saludamos a Karen. Hola Karen, hola Tania, hola Valeria, hola Gretel, hola Jaylin, Karina, Dariela, María y Solange. Creo que por ahí está Solange, mi amiga Solange. Hola, hola, Iván. Ah, hola, hola. ¿Qué será lo que suena por aquí arriba? Bueno. Listo, lo tienen todos, el lapicero y el cuaderno. Bueno, Kevin dice que sí, ahí levantan la mano, hay algunos. Eso, muy bien, Alexa, muy bien, María. Vamos a ver. Solange, Jaylin, Valeria, ahí lo tienen. Tania, muy bien, Tania. Eso. Listo, listo. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Con esta pregunta yo quisiera que ustedes primero imagínense, ¿verdad? ¿Qué es para ustedes cuando les hablan del sacramentos? Para ustedes en una frase, en esa hoja van a poner ¿qué es sacramentos para ustedes? Entonces, en este primer momento van a poner esos. Lo primero que se les venga a la cabeza, ¿qué es sacramentos? Listo. Ya escribieron, ¿qué es sacramentos? ¿Qué se les viene a la cabeza? Ahora vamos a ir otro paso más. Vamos a poner lo primero que se nos venga a la cabeza, ¿qué son sacramentales? Lo primero que se le venga a la cabeza. Ahí veo a Kevin riéndose, seguro está poniendo algo raro. Hola, perdón, es que yo acabo de llegar. ¿Qué es lo que estamos apuntando? Ok, José, vamos a ver. La primera pregunta, lo primero que se le venga a la cabeza, ¿qué son sacramentos? Para usted, ¿qué son sacramentos? Lo primero que se le venga a la cabeza y lo escribe en la hoja. Y después, en otra pregunta, ¿qué son sacramentales? Igual también, lo primero que usted se imagine que son sacramentales.
Ahí entró una muchacha que se llama Carol. Buenas noches, Carol. Hola, hola, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Ah, vea, ¿quién es Carol? Mira. Ah, mucho gusto, Carol. Igual, Iván. Vayan encendiendo las cámaras, más interactual. No tengan miedo, yo no muerdo. Estoy como a unos tantos kilómetros. Listo. Ok. Ahora vamos a hacerlo un poco más creativo todavía. Vamos a pedirles que pongan sus dotes de dibujo, sus dotes de artísticos, los que tengan lápices de color por ahí o lo que puedan usar en minutos, y me van a poner cuáles son en dibujos, cuáles son los sacramentos que ustedes conocen. Entonces, algo muy sencillo, algo significativo de los sacramentos, que ustedes conozcan cuáles son y los puedan dibujar. ¿Cómo van esos dibujos? Tania, vamos a ver cómo van esos dibujos. Sol, María, Jaylin. José, ¿cómo van esos dibujos? Artístico. Dicen que una forma de terapia de relajación es pintar o dibujar. Entonces, yo creo que Kevin es dibujo arquitectónico. Entonces no se inspire mucho, Kevin. Por favor. Aquí vamos, aquí vamos. Yo me tengo un desorden, vieras usted. A ver, para eso es que es un examen de evaluación. No tenían que ser muy grandes, ¿verdad? No, 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 no. Algo muy significativo. ¿Por dónde Buenísimo. van? Les doy un Este, minuto más. 30 segundos. No los estoy presionando. 15 segundos. Listos. Ahora sí. Vamos a ver. Dejan las pantallas, dejan los dibujos.
Corten, corten. Ya, terminó el examen. Ahora, muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Yo podría preguntar, ¿verdad? Yo podría, ahí tengo los nombres, los nombres de ustedes, pero yo quisiera que los que tengan la posibilidad de encender la cámara y plasmar, ¿verdad? Los dibujos que han hecho, entonces que lo hagamos. Vamos a ver cómo vieron los dibujos de ustedes. A ver, que los pongan ahí en la cámara para que los vean, los otros los vean. A ver, ¿quién se atreve a poner los dibujos? Yo es que soy demasiado perfeccionista y solo me alcanzó el tiempo para dos. Ah, no, vamos a ver cómo es. Es que solo veo unos manchones ahí. Yo creo que no sabe nada. Bueno, vea, No. ahí se ve más Ah, claro. muy bien. Ahí, ok, muy bien. Ahí hay uno. Ajá, Eso se supone que ajá. es una... Ok, ok, Eso es la pila bautismal, pero se veía mal. ok. Ok, dice Karen, no tranquila, Karen, mucha paz. Ese es de la primera comunión, pero Ajá, ok. ese es de la unción de los enfermos. Ah, ok, ajá. Ese es del matrimonio. Muy bien, ok. Y el último me la confirma que lo tengo que escribir porque no me da tiempo de bajar. Bueno, José, a ver usted que dice que es muy perfeccionista. Enséñelo, enséñelo, así se trabaja. Ah, es que solo me alcanzó para dos. No importa. Voy. Carol, a ver lo suyo, Carol. Una mujer dibuja muy bonito. Yo rompo la regla. El mío está pequeñito, pequeñito, no lo ve. Ah, ok, ok. Está como todo en uno solo. Muy bien. Entonces, por aquí, esto es un anillito de matrimonio, no me dio para Ajá, dibujar una mano. ok. Una gotita de agua que es del bautismo. Aquí está el óleo de la unción de los enfermos. La Eucaristía. Muy bien. Aquí arribita que parece una mariposa, pero en realidad es una paloma. Ok. Eh, y aquí en realidad es una crucecita para el orden sacerdotal, pues es otro Cristo. Y no me alcanzó para dibujar el último que estaba por aquí. Ok. Muy bien. Ahí veo María ahí poniendo enfoque. Muy bien, María. Eso. Vamos a ver, María, dígame, ¿cuáles son esos? La María le puso nombre. Ah, Sí, bueno, las primeras son como unas gotitas, no sé si logra ver ahí, que es el bautismo, el anillito, que es lo que es el matrimonio, lo que es el cáliz, lo que representa la Eucaristía, lo que es la Biblia, y creo que se llama estola, ajá. sacerdote, Ajá. que lo que es es orden sacerdotal, como una llamita con lo que es la crucecita, por la confirmación. Eh, Después, acá iba a dibujar lo que es de los enfermos como ese aparatito donde como que colocan sueros con Ay, la crucecita. santísima. Las inyecciones, ¿no? Algo así, sí, como que tienen que le colocan algo para lo que es de los enfermos. Ah, Y ok. pues me faltó la confesión, el dibujo. Muy bien. Bueno, está muy bien. Bueno, entonces vamos a ver qué otros, vamos a ver si pueden participar otros. Yo quisiera escuchar solo la primera pregunta que hice, que escribieran sobre qué es, para ustedes, qué son los sacramentos. Que alguno me diga qué son los sacramentos. Muy bien, dime, José. Un momento santo. Un momento santo. Ujú. ¿Qué más? Otro que pueda decir que es, para usted, ¿qué es sacramentos? Ahí veo a Ariel ahí con un perrito muy tierno también. Sí, está por ahí también. A Solange. Solange está muy silenciosa. Así soy yo de silencioso. Ujú. Es gracia, para mí los sacramentos son gracias. Muy bien. Gracias. Para mí son regalos que ofrece la iglesia. Muy bien. Ajá. Regalos. Gracias. Momento de santo.
Han dicho dos elementos importantísimos que son clave y que en el concilio, en el Sacrosantum Concilium lo hablan. Son un regalo y son una gracia. Pero ¿qué más? Vamos a ver. Hay mucho más. Otro ahí que participe. Vamos a ver. Para mí son signos que nos acercan a Dios. Ujú. Ok, vamos a darles una pista. Nos acercan a Dios, pero los sacramentos nos hacen entrar en la presencia de Dios por medio de la gracia que se nos da como regalo de la iglesia. Pero hay algunos sacramentos que ustedes, vamos a ver, pueden que conozcan que solo se reciben una vez en la vida. ¿Cuáles son esos sacramentos que ustedes saben que se reciben solo una vez en la vida? Ahí vi a José moviendo la cabeza. Dijo que sí. Vamos a ver. Yo todo lo veo, José. Yo todo lo veo. ¿Cuáles son los que se reciben una vez en la vida? Ajá. De ahí es que podría ser la orden sacerdotal, Ajá. diría que el matrimonio, pero no sé hasta cierto punto si hay una anulación, después se casa otra vez y ahora, entonces no sé. Ok, bueno, para eso ahí pueden tener preguntas también. Pero, ok. Pero, a ver, El orden sacerdotal es uno. Muy bien. ¿El otro? Hay uno importantísimo que El ustedes bautismo. deberían. bueno, sí, el Ah, muy bautismo bien, Tania. y El la confirmación. bautizo. Ah, ok, la confirmación. Entonces, vamos a ver. Ustedes pusieron, ¿verdad? ¿Qué son sacramentos para ustedes? O la idea de sacramentos y qué es la idea de sacramentales. La iglesia como tal, ¿verdad? Ustedes tienen un itinerario, una hojita, un folleto que se les brinda como también incluso lectura. Podría decir, lo que acaba de hacer con ustedes es, por decirlo así, un sondeo de ubicación de lo que ustedes conocen. Un paréntesis, ¿verdad? El sábado tuve la oportunidad, el viernes tuve la oportunidad de compartir con unos de jóvenes de renovación de Sabanilla y de allá de San Isidro, que yo estoy en la parroquia, y me quedé sorprendido. Ustedes saben más que uno, la verdad. Entonces yo dije, mejor primero los conozco porque saben más que uno. Pero en este caso, vamos a ver, la iglesia como tal, ¿verdad? Dentro de la gracia que se nos da, ¿verdad? Como decía, creo que era Solange, ¿verdad? La iglesia instituye 7 sacramentos. Pero antes de eso, ¿qué son sacramentos? Bueno, los sacramentos, en primer lugar, tenemos que ser claros que los sacramentos los instituyó Cristo, ¿verdad? No son sacramentos que los sacó debajo de la manga la iglesia y los creó. Eso es lo que primero quiero que quede claro, ¿verdad? Entonces, durante en los textos del evangelio, de los evangelios, ustedes van a encontrar, ¿verdad? Tanto el sacramento del bautizo, por ejemplo, que es el primero, y así sucesivamente los otros 6 sacramentos que ahorita vamos a conocer. Cada sacramento tiene su gracia y tiene su elemento particular y se usan en un elemento o un entorno o en un proceso gradual, ¿verdad? Que en este caso, ¿verdad? El Concilio Vaticano II, en la Sacrosantum Concilium, usted lo pueden encontrar. Hay algunos sacramentos que los padres sinodales los planteaban como un proceso de iniciación cristiana, es decir, un proceso gradual de la fe, y se inicia por el bautizo. Pero en primer lugar, y que este es el más claro, sencillo concepto de sacramentos, es que los sacramentos como tales, fuera sacando los sacramentales, fueron instituidos por Cristo aquí en la tierra y Él en su presencia, ¿verdad? Y están en los evangelios. Entonces, el primer sacramento que vamos a conocer, o el que ustedes conocen y todos tenemos, en este caso el que es bautizado, entonces es parte miembro de la iglesia, de la comunidad. Ese es por decirlo así, podríamos decir que es el sacramento principal dentro de una iniciación cristiana. Si ustedes se van a los Hechos de los Apóstoles la semana pasada, ¿verdad? En este caso, creo que era el jueves o el viernes, escuchamos el relato de San Pablo,
era la conversión de San Pablo. San Pablo antes de ser Pablo era Saulo, y él tuvo una conversión, ¿verdad? Se encontró con Cristo, pero para poder entrar para poder estar dentro de la comunidad cristiana, tenía que bautizarse. Entonces, el rito que nosotros conocemos como bautizo, tal vez probablemente nuestros papás y nuestros padrinos nos presentaron cuando éramos niños o bebés, y ellos daban fe de la fe que nosotros ahora practicamos. Pero el bautizo como tal se plantea que sea un proceso de iniciación cristiana primero, es decir, un proceso de formación en el que la persona que no es todavía cristiana se le llama catecúmeno, ¿verdad? Entonces, conforme va subiendo gradualmente el proceso de formación, entonces la persona llega con más madurez a ser bautizado y a incorporarse en la iglesia. Entonces, el elemento fundamental del primer sacramento del bautizo es incorporarnos a la iglesia de Cristo, ser parte del cuerpo de Cristo. Una primera pregunta que nos suele pasar ahí, ¿verdad?, que mucha gente nos pregunta y tal vez ustedes se la pueden hacer, es primero, son dos, digamos, las comunes. ¿Qué pasa si una persona no se bautiza? ¿Se va para el infierno o se va para el abismo? ¿Verdad? Es la común que se usa. Realmente no, porque nosotros todos los seres humanos somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios. En este caso, ya en el juicio de la misericordia de Dios, ¿verdad?, según la iglesia lo que cita, en su juicio misericordioso de Dios, entonces esa persona puede entrar al reino de los cielos. Nosotros no podemos juzgar si por una persona no ser bautizada, ¿verdad?, por incluso no conocer de Dios o no conocer de Cristo, vaya a ser condenada. Y la otra muy común, hace muchos años se decía, era de que, y el Concilio Vaticano II lo vino también a omitir, fue que antes se decía que los niños recién nacidos o los niños que no sido bautizados antes de una edad y fallecían, se iban a un tal abismo, a un guindo, ahí como un vacío. Eso tampoco es cierto. Incluso Benedicto XVI, en su momento, dijo que el limbo, o lo que conocía la gente como el vacío, eso no existe. Entonces, el bautizo como tal, lo que nos hace a nosotros es un sello impregnado que solo una vez usted es que recibe el sacramento del bautizo. Entonces, si usted se va de la iglesia católica y entra a otra iglesia, usted sigue siendo cristiano. Es un sello que no se quita. Y suele pasar que ahorita, actualmente, al estar en una iglesia, ¿verdad?, un poco, en una sociedad un poco amarillista, un poco, ¿verdad?, laical, pensando en otras formas de identidad, suele pasar, ¿verdad?, que llegan a las parroquias y le dicen al párroco donde usted fue bautizado, elimíneme el libro de bautizos. Cada uno de nosotros está registrado en su parroquia de origen con un número de asiento en el cual está la fecha, el día, los padrinos, la hora y el sacerdote que los bautizó. Porque es el asiento, ¿verdad?, aquí en la iglesia como parte del respaldo de que usted es miembro de la comunidad. Entonces, ahí lo que quiero centrarme es eso. Y la segunda es que cuando ustedes dicen, es que es culpa de la iglesia, no, todos somos iglesia. Entonces, cuando ustedes dicen es que es culpa de la iglesia, usted es iglesia, Kevin es iglesia, Tania es iglesia, Alexa es iglesia, porque son bautizados, ¿verdad?, en ese primero. El segundo como tal, ¿verdad?, se va a llamar la Eucaristía. Recordemos que en el Jueves Santo, que si ustedes participaron, incluso también Cristo instituye la Eucaristía con los apóstoles. Entonces es la fracción del pan, lo que nosotros conocemos como la comunión eucarística, y ustedes también lo conocen como el Santísimo, algunos, y otros también, bueno, en sus medidas el comulgar. Podríamos decir que, decía un santo también, que la comunión es el motor del alma. Así como el cuerpo ocupa alimento físico, el alma también ocupa un alimento espiritual, y esa es la Sagrada Comunión. Entonces, la Eucaristía es el segundo sacramento. Este sacramento es continuo, ¿verdad? No solo se recibe una vez, se recibe todos los días, y si ustedes asisten a la Eucaristía, digamos. Después, el otro sacramento es el sacramento de la confirmación. Voy haciéndolo gradual conforme conocemos de la catequesis para que no nos podamos enredar. Igual no hay no hay como un orden preestablecido, pero sí
su importancia. En la confirmación lo que quisiera quedarme, ¿verdad?, centrado es, bueno, ustedes pueden ir a buscar a la Biblia e irse a Pentecostés, ¿verdad? La venida del Espíritu Santo al colegio de los apóstoles. Se dice, había existido un dilema de que cuando se había fundado la iglesia, si en Pentecostés o en la cruz con Cristo, ¿verdad? Siempre era un dilema, ¿verdad? ¿Qué día se había fundado la iglesia? Muchos decían que la iglesia se fundó en el momento de que bajó, ¿verdad?, iluminó y descendió el Espíritu Santo en los apóstoles. Sin embargo, la iglesia como tal, ¿verdad?, se instituyó en el sacrificio de Cristo en la cruz. Y más precisamente bajo el costado. Cuando Cristo es atravesado la lanza, ahí es donde estamos todos nosotros, el cuerpo de la iglesia. El día de Pentecostés es el día en el cual la iglesia entra en evangelización, ¿verdad? El Espíritu entra en los apóstoles y ellos son los que, con el miedo que tenían, reciben al Señor, el Espíritu, y van y anuncian el Evangelio. Entonces, en este caso, la confirmación, podríamos decir que es, la palabra lo dice, nos confirma en la fe. Tal vez en algún momento, si ustedes han ido a un proceso de iniciación cristiana o esta Semana Santa que pasó, cuando la confirma la hace la misma persona que ha sido bautizada al mismo tiempo, está haciendo un acto de fe muy importante porque está recibiendo el bautizo, incorporarse a una comunidad y es consciente libremente de que quiere ser parte de la comunidad. Nosotros en este caso, la confirma la recibimos algunos, ¿verdad? O bueno, digo yo no la recibí obligado, pero hay algunos que nos suele pasar eso, ¿verdad, jóvenes? Por tradición, por cultura, porque la familia me lo dice, porque estoy en perseverancia, entonces recibí la confirma. Pero la confirma como tal, incluso tiene que ser un acto libre. Por eso, cada muchacho, cada muchacha que vaya a recibir la confirma, tiene que ir en libertad, no puede ir obligatorio. Y hay una parte del rito en el cual al joven se le pregunta en libertad de su fe, ¿verdad?, si quiere confirmarse, es decir, al frente, y no es de un sacerdote, es del obispo. Por eso el que confirma es el obispo, porque el obispo es la presencia de ese apóstol, sucesión de los apóstoles, en el cual yo deposito la fe de que yo creo en la iglesia. Entonces todavía más, esa es la centralidad. Y la confirma es el otro sacramento que solo se recibe una vez, ¿verdad? No hay más veces que se recibe la confirma. El siguiente sacramento, ya llevamos 3, el cuarto sacramento que vamos a conocer, ya después, ahora sí, yo he confirmado mi fe, pero cada uno de nosotros tiene una vocación especial. Dios nos llama para algo, ¿verdad? Y Dios nos llama a servir en su iglesia. El que es confirmado se es llamado a servir dentro de la iglesia, pero hay muchos diferentes llamados, ¿verdad? Entonces está, en este caso, un sacramento que se llama el orden sacerdotal. Entonces, es decir, aquel muchacho que en su inquietud vocacional, en su corazón, ¿verdad?, llama a entregarse en totalidad, en cuerpo y mente, hacia Dios, entonces se consagra y se ordena, se da como sacrificio para Dios en su totalidad, entonces recibe el orden sacerdotal. Este es el otro sacramento que solo se recibe una vez. Se renueva todos los años, pero solo una vez se recibe. Entonces, este es el sacramento sacerdotal. Y el otro sacramento es el sacramento del matrimonio, ¿verdad? Igual, aquellos que dicen, no, yo no quiero ser padre, no le veo cara de padre a Kevin tampoco. Entonces, en este caso, el sacramento como tal del matrimonio, ¿verdad? Perdón, del matrimonio, es un sacramento que nada más quisiera que ustedes quedaran claros, ¿verdad?, en este elemento. Cuando ustedes se casan, no se casa el padre con ustedes, ni el padre es el que los casa, se casan ustedes. O se casan, bueno, yo ya parezco un curso de catequesis prematrimonial. Entonces, se casan los dos, el hombre y la mujer. No, el sacerdote lo único que es un testigo de ese sacramento. Entonces, ahí lo fuerte, el vínculo sacramental,
es la confianza, ese sí que le está depositando el novio a la novia, al frente de Cristo y al frente del sacerdote que hace representación de la iglesia. Entonces, en este caso, por este pequeño detalle de que el sacramento se hace hacia otra persona directamente, su pareja, ¿verdad? Su mujer, en este caso mi persona, entonces hay un dicho, ¿verdad? La frase o el rito como tal dice hasta que la muerte los separe. Es decir, si mi esposa fallece, yo quedo viudo. Yo puedo tener la posibilidad de volverme a casar, si yo quisiera, ¿verdad? Porque hay una orden ya de tradición de la iglesia en la cual yo podría hablarles aquí un más, pero no me daría tiempo. Pero en este caso lo que sí quisiera que quedara claro es, bueno, solamente cuando el esposo o la esposa fallecen y usted queda viudo, ¿verdad? Usted puede volverse a casar, pero también ya no ser tan descarado y casarse a los 3 meses, ¿verdad? Los 2 meses, ¿verdad? Es todo un proceso. Entonces, yo quisiera que entonces quedáramos ahí como conocedores de que el sacramento como tal del matrimonio, como el del sacerdocio, ¿verdad? Es un sacramento que tiene su responsabilidad, su confirmación, pero este sí puede, ¿verdad? Volverse a casar solo con esta condición, ¿verdad? De que la muerte los separa, porque los que se casan es los esposos, hombre y mujer. Ok, el otro sacramento, ahí llevamos 6, ¿verdad? El último sacramento que falta es el sacramento de la unción de los enfermos. Ah, no, llevo 5. Sí, ¿verdad? La unción de los enfermos. La unción de los enfermos, si ustedes también lo conocen, bueno, en los evangelios podemos ver, ¿verdad? Cómo Jesús sana enfermos, ¿verdad? También se le asocia este sacramento a Cristo cuando, en este caso, Cristo está en una casa y le bajan un enfermo por el techo, ¿verdad? Y Jesús lo sana. Pero más que todo, el sacramento de la unción de los enfermos, lo que tiene como gracia, porque recordemos esto también, no es una función, es una gracia, lo que tienen los sacramentos, es que le da consuelo a la persona enferma. Entonces, ahí también hay que conocer que el sacramento de la unción de los enfermos se puede dar siempre y cuando la persona o esté en situación grave de salud o esté enferma o inválida o incapacitada en alguna condición de salud o física, o en este caso ya cuando una persona está en lecho de muerte y dice quiero ser ungida, entonces la persona si es católica y también lo puede recibir, entonces se unge y se hace una oración en la cual se le impone el aceite del óleo de los enfermos. Entonces, ahí lo que se les unge es la frente y las manos a los enfermos. Y también suele pasar mucho que el miércoles santo en algunas parroquias, en Semana Santa, se hace la común misa de unción de los enfermos. Entonces, todos los enfermos de una comunidad van y reciben el consuelo. Entonces, básicamente, la unción de los enfermos es un consuelo espiritual, un consuelo hacia ese enfermo sobre su situación de salud, de bienestar. Entonces, no es un sacramento que usted va y puede pedir ahorita. Quiero que me unjan en el óleo de los enfermos. No, sino que ya tiene una condición. Y el otro que yo podría decirles a ustedes que es el más importante y es el que más nos cuesta y es el que la verdad a muchos, y me incluyo yo en mi proceso de formación, también se nos debería exigir, ojalá que fuera todo el tiempo. Dime, José. Es que, digamos, yo tengo una duda sobre la unción de los enfermos. Yo sé Ajá. que se llama la unción de los enfermos, pero el sacramento como tal va dirigido a la enfermedad o a la muerte. No sé si me va a entender con eso. Ok, muy bien. Es muy buena pregunta. Porque, bueno, puedo Ajá. justificarlo un toquecito. Es que, Ajá. digamos, yo pienso, por ejemplo, que una persona que tal vez no está enferma, pero Ujú. que a lo mejor va a pasar algo de lo que depende su vida, pero no necesariamente una enfermedad, no sé, la guerra o algo así, que es un 99% posible que se muera, digamos, o algo así, no, ese sacramento no aplicaría.
digo yo, no sé. Entonces, es como esa duda que tengo de si es solo para la enfermedad o para la muerte como tal. Digamos, habría que, en primer lugar, la pregunta es muy buena, porque habría que ubicarnos en el contexto de la situación, ¿verdad? Siempre tenemos que ubicarnos en el contexto. Por ejemplo, si yo estoy conduciendo y yo llevo los sacramentos y sucede un accidente de pronto y una persona, ¿verdad? Yo tengo que parar como sacerdote, bueno, todavía no soy, pero yo tengo que detenerme por mi cultura, por mi ética, y yo tengo que preguntar a la persona como sacerdote: ¿usted es católico? Quisiera ungirse, quisiera que le imponga la unción de los enfermos si la persona está ahí. Y eso es en lecho de muerte, ¿verdad? O sea, es como una manera de consuelo espiritual. Pero ya que una persona, por ejemplo, va para la guerra, ¿verdad? Y hay un 99% de que va a morir, en este caso no te podría dar la respuesta así como concreta, sí, porque la verdad no es como tal un elemento de considerar, ¿verdad? Que hey, ahí va, hay que ver, ¿verdad? El contexto, porque la guerra, porque se va a ir, digamos, ¿no? La situación. O sea, ahí podría calzar incluso una confesión, ¿verdad? O un sacramento en la Eucaristía, por ejemplo, que da vitalidad, pero ya como que es, digamos, como ponerlo como un viático o como un requisito para ya irme de una vez directo para el cielo, no lo podríamos ver de esa manera desde ese contexto que me estás poniendo, pero sí, digamos, en una situación delicada de una situación, por ejemplo, un accidente, o por ejemplo, una persona enferma postrada en una cama. Ahora muy común, incluso también a personas, por ejemplo, que caminan y todo, pero tienen una situación de salud, por ejemplo, de crisis, digamos, no sé, de psicológica, de depresión, por ejemplo. Entonces, más que todo el sacramento es un consuelo espiritual, ¿verdad? Un consuelo de unción corporal que lo que hace es consolar a la persona. Entonces, eh, podría, prestarse, pero no debería, o sea, no es el uso correcto, ¿verdad? Digamos, un caso como esos. Pero sí, en un hecho de muerte, por ejemplo, grave, en un accidente, sí debería, o sea, primero se le consulta a la persona, pero si la persona se abstiene y dice que no, entonces se respeta. Pero sí hay personas, por ejemplo, me ha pasado a mí, en experiencia con otros sacerdotes, que la persona dice: no soy católico, no quiero la unción, entonces fallece. Como hay otras, ¿verdad? Que lo que necesitan es la visita al sacerdote, la unción de los enfermos, y a las 2 horas, a la hora, han descansado en paz. Entonces, es también un consuelo espiritual, mucho lo esperan. Entonces, no sé si te respondí o te dejé más confuso. Sí, sí, claro, claro. Y Ok. sí, o sea, respecto a eso de la guerra, obviamente nada es blanco-negro, ¿verdad? Ujú. Pero sí, 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 súper bien. Ok. La otra, que es el que les digo, ¿verdad? Es el sacramento de la confesión. Recordemos que el sacramento de la confesión muchas veces nosotros lo vemos como, y el elemento que ustedes se van a encontrar en todo lado, incluso tal vez ustedes antes de entrar al grupo y todo, y se podían preguntar, incluso yo me lo preguntaba, si ustedes me preguntaran a mí cómo pensaba yo de la iglesia antes de todo esto, soy el primero en decir que tenía más de una herejía y me enojaba mucho con las cosas de la iglesia. Entonces, el sacramento de la confesión es el sacramento, por decirlo así, de misericordia de Dios. ¿A dónde podríamos buscar nosotros si alguien nos dice, es que, ¿por qué confesarse con los hombres? ¿Verdad? Es un hombre que yo me estoy confesando. Bueno, ahí vamos a hacer un stop. Primero, en un paréntesis, vamos a poner que, ¿dónde se puede fundamentar la confesión? Bueno, ustedes se pueden ir a los evangelios, precisamente el evangelio si no me equivoco y después me corrigen, al evangelio de Lucas, o creo que es así, que Jesús le dice a los apóstoles, ¿verdad? Vayan y los pecados que que ustedes perdonen, quedarán perdonados, y los pecados que no queden perdonados quedarán detenidos. Entonces, es un acto de misión de los apóstoles para el sacramento de la confesión. Entonces, eso en un primer lapso. Después, si ustedes me corrigen el texto del Evangelio, ahí me disculpan, pero aquí no lo tengo registrado. Pero sí hay un texto del Evangelio en el que ustedes se pueden fundamentar de que si el sacramento de la confesión no es algo sacado de la manga, ni tampoco que a un padre le interesa
Vamos así, como la iglesia interesa que son sus pecados, ¿no? Después, el otro elemento, ¿verdad? Es que el sacramento de la confesión, la persona del sacerdote, ¿verdad? La persona del sacerdote hace dos funciones y dos manifestaciones, digamos. La primera es que el sacerdote es in persona Christi. ¿Qué quiere decir eso? Es mismo Cristo. Cuando yo me voy a confesar, antes de la confesión, yo hago un examen de conciencia. Y eso, de hecho, todo cristiano debería de conocerlo. Por eso, muchas de las situaciones que tenemos actualmente en la sociedad y en la vida de la iglesia, es que muchos desconocemos toda esta formación que ustedes, yo les podría decir, me quito el sombrero porque se preocupan en la formación de la evangelización y de los sacramentos que ustedes tienen. Y son muchachos jóvenes y eso es muy bueno. Entonces, el sacramento de la confesión como tal, lo primero es un acto de examen de conciencia. Entonces yo hago un examen de conciencia previo, le pido perdón al Señor, tengo consciente mis pecados. Después, cuando yo llego al momento de la confesión, yo me voy a confesar no con el Padre Juancito, no. Yo me voy a confesar con el Padre, con el Señor mismo, con Cristo, in persona Christi. Ese es el elemento fundamental, con Jesús misericordia. Y el otro también es que el sacerdote hace la representación de la iglesia. En la persona del sacerdote, cuando nosotros pecamos, nosotros no pecamos solo para nosotros pecamos también hacia la comunidad. Nosotros tenemos un profesor de liturgia que nos dice, cuando usted peca, usted no peca solo, usted peca por algo o por alguien o por alguna situación o X que siempre está involucrado algo, digamos, de la iglesia. Entonces, usted al ser iglesia, usted está también pecando y en representación de la iglesia está el sacerdote. Entonces, por ese lado quisiera que conociéramos estos dos elementos. El otro también, y quisiera que ustedes también lo conocieran, es que una vez en un retiro espiritual, a mí esto me quedó muy marcado y yo quisiera que ustedes ojalá les quede marcado y lo tengan para la vida. Cuando uno va y se confiesa y le agarran nervios, yo no sé si ustedes a veces le agarran nervios o preocupación, ¿verdad? O vergüenza incluso. Yo les podría decir a ustedes que ustedes están haciendo una verdadera confesión. Cuando yo tengo vergüenza de lo que yo estoy haciendo, Dios, ¿verdad? Toma esa vergüenza y la convierte en misericordia. ¿Y dónde vemos esto tan precioso? Lo vemos en el pasaje de la mujer adúltera, ¿verdad? Cómo Cristo, ¿verdad? Ve a esta mujer con su rostro por el suelo, humillada por estar en adulterio, y Cristo le dice, mujer, tus pecados te quedan perdonados, nadie te ha condenado, levántate y no peques más. Entonces, eso también es muy importante que ustedes lo reconozcan. Entonces, tampoco es que yo voy a estar en una pura vergüenza, ¿verdad? No, pero sí tengan por seguro que cuando ustedes se sienten con el deseo de confesarse, busquen la confesión. Es un momento idóneo. No lo hagan por presión, ni lo hagan por por algo normal, ¿no? Sino que ojalá desde lo interno del corazón, cada vez que ustedes se vayan a confesar, lo hagan con ese examen de conciencia, con esa preparación, porque nosotros después de la confesión quedamos de la misma manera purificada como cuando recibimos el bautizo. El día que nosotros fuimos bautizados, ¿verdad? Quedamos completamente puros, que si se nos pasa algo, directo vamos para el cielo, oigan ustedes, pero así, como en pista. Pero con la condición humana que nosotros tenemos, lo que pasa es que, bueno, vamos teniendo pecados. Entonces, por ejemplo, en mi caso, ya a nosotros nos piden una cierta continuidad de confesión y en este caso ustedes, yo les podría decir que también, pero el elemento de que la confesión es un momento de humildad a la que yo me estoy entregando a la persona de Jesús, ¿verdad? Por medio de un sacramento, eso es un elemento que ustedes deberían de valorar, ¿verdad? Cuando yo me siento avergonzado, más bien es el momento idóneo y misericordioso que Dios me abraza y me dice, como el hijo pródigo, hagamos una fiesta, pongámosle un anillo, pongámosle un manto, porque el que estaba perdido lo hemos encontrado. Y eso es algo muy hermoso. Entonces,
estos son como tal los sacramentos. ¿Qué son los sacramentales? Bueno, los sacramentales, aquí está el detalle, dijo Cantinflas. Los sacramentales son aquellos sacramentales, valga la redundancia, que los instituyó la iglesia, ¿verdad? Para también tener, por decirlo así, un ejercicio de fe y de perseverancia y de crecimiento espiritual. Entonces, los sacramentales, por decirlo así, van a dividirse en, por ejemplo, lo que son las bendiciones, que ustedes son las que conocen, las bendiciones de imágenes, las bendiciones de estampita, las bendiciones de rosarios, las bendiciones de agua bendita, por ejemplo, todo lo que ustedes vayan a conocer como las bendiciones, entonces esos son sacramentales. Esos se pueden recibir en cualquier momento y en cualquier, si ustedes lo ven también, la gente lleva muchos para bendecir, ¿verdad? Carros, incluso eso es un sacramental, ¿verdad? Bendecir un carro, por ejemplo, bendecir una casa, porque es una bendición, nada más. Ese es el primer grupo. Después están, en este caso también, por decirlo así, el óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos, estos se bendicen. El único óleo que se consagra es el Santo Crisma. Entonces, el jueves en la misa crismal, el óleo que se consagra, ¿verdad? Es el óleo del Santo Crisma, que la palabra en latín significa, ¿verdad? Cristo, el Santo Cristo. Entonces, ese crisma es el que se usa para la primera, para el bautizo, para la confirmación y en el caso del orden sacerdotal, cuando se le ungen las manos. Entonces, en este caso, por ejemplo, los sacramentales son más usados, en este caso es el aceite, ¿verdad? Los aceites o el agua bendita. Entonces, vamos a ver, la bendición de objetos, lo que son también alguna bendición de alguna persona en especial que le dicen, padre, quisiera recibir una bendición, ¿verdad? Porque estoy cumpliendo años, eso también es un sacramental, es una bendición, entra dentro del grupo de las bendiciones. Y en este caso también, vamos a ver, en este caso ustedes lo tienen por acá en el material. Bueno, tienen ustedes aquí las bendiciones, ¿verdad? Las bendiciones, la intensidad, dice acá. Para no salirme del guión de que ustedes tienen acá. Ok, entonces, ¿cuál es el elemento fundamental de los sacramentales? Y es muy bonito esto que ustedes tienen en este documento. Dice, su poder presenta en el sacramental por la oración y la bendición de la iglesia, en el cual esperamos, ¿verdad?, tener un efecto en el cual hay un incremento de la gracia, ¿verdad?, de Dios, pero así también nos hace entrar dentro de esa espiritualidad, de ese crecimiento de fe. Entonces, como tal, los sacramentales, ¿verdad?, no los vamos a encontrar instituidos en los evangelios como son los sacramentos, pero nos sirven también en el caminar de la gracia. Entonces, estos dos elementos dentro de lo que se llaman sacramentos y sacramentales, podríamos considerarlos como algo que deberíamos de conocer, ejercitar, ¿verdad? Entonces, cuando una persona le dice, es que o ustedes escuchen, voy a llevar a bendecir una imagen, eso no es un sacramento. Ok, entonces vamos a ver si ustedes, para ir cerrando, ¿verdad?, la pequeña intervención, ¿dónde pueden ustedes encontrar, por ejemplo, documentación? Bueno, está la Sacrosanctum Concilium en el Concilio Vaticano II, pueden entrar al Vaticano, a la Congregación del Culto Divino, también, elementos. Hay un libro muy bueno que se llama Libro de Liturgia del CELA, lo pueden descargar incluso también, tienen posibilidad, y ahí van a conocer ustedes
más sobre en profundidad, porque si no, no nos daría tiempo, por ejemplo, cómo se fundamenta cada sacramento como tal desde su fuente bíblica y cómo los sacramentales, ¿verdad? A lo largo de la historia de la iglesia también, recordemos que la iglesia tiene tradición sagrada y tradición de la Sagrada Escritura, las dos tradiciones, que se han ido incorporando, ¿verdad? Estos sacramentales que yo no sé si ustedes también se acuerdan, también se bendecía la sal, ¿verdad? Había gente que decía, Padre, bendízcame sal, como para diferentes usos, y no vamos a entrar en discusión, pero en este caso, ya por ejemplo, ese no se usa, pero el que ustedes muy comúnmente vemos es el de la aspersión del agua, ¿verdad? Se bendice el agua y se nos rocía, pero eso es un significado, como les decía, los sacramentales nos ayudan a hacer conciencia de esa gracia que en su momento lo recibimos por un sacramento, y en este caso es el bautizo. Entonces van en asociación. No sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, si quisieran hacer un aporte, porque en este caso, bueno, quisiera comentarles que ahorita estoy acá en el seminario, entonces a las 9, si Dios lo permite, hago el rezo de completas, entonces ya me tengo que, bueno, me retiro a las 9, faltando unos 5 minutos, entonces es la oportunidad, si ustedes tienen, y a lo que yo conozco también, a su momento, a lo que puedo llegar, entonces con mucho gusto les puedo decir, ustedes, son todos de ustedes. Entonces, ahora bien, vamos a hacer lo siguiente, vuelven a leer sacramento, vuelven a leer la frase y dicen, sí, estoy ubicada o estoy ubicado. Creo que no estoy como el chiquito la Llorona. Entonces, ustedes vuelven a leerlo, pero no me lo digan, sino que nada más vuelvan a leer la pregunta y la respuesta que ustedes hicieron. Incluso si conocían algún sacramento o desconocían alguno o desconocían la fuente o desconocían algo o algo que les llamó la atención. Dime, José, adelante. Ok, los sacramentales, muchas veces, bueno, esto es como una pregunta, no sé de qué tipo, pero es como, ¿verdad? Porque siempre pueden haber estos pensamientos, ¿verdad? Que muchas veces uno dice como, es que la camándula por sí sola tiene poder. Y entonces muchas personas pueden caer en el error, digamos, de la superstición y muchas cosas así. Entonces, la pregunta es, hasta cierto punto, lo material, ¿qué tanto influye? No sé si me va a entender, digamos. Eh, por ejemplo, si uno tiene, no sé, una medalla de San Benito o la misma camándula, lo que sea, y hay un momento de oración, por ejemplo, y se tiene una liberación, una sanación, pero tal vez la persona está usando la medalla o la camándula por, como diciendo como que esto es lo que está haciendo todo. Entonces, hasta cierto punto, lo material, ¿qué tanto es lo que bendice o actúa, digamos? Ok, en este caso, bueno, por ejemplo, vamos a usar, bueno, vos pusiste el ejemplo de la camándula, ¿verdad? Mucha gente ahorita podríamos decir que es común usar, por ejemplo, la medalla de San Benito, ¿verdad? Ahora bien, recordemos que la medalla de San Benito, ¿verdad? También es su contexto. Siempre recordemos esto. En la liturgia, en lo que es la iglesia, ¿verdad? Siempre tenemos que ubicarnos, incluso cuando vamos a leer un texto bíblico, igual ubicarse en el contexto, en la realidad del acto también. Pero en este caso los sacramentos tienen esa particularidad, o el sacramental, ¿verdad? Los sacramentales, ubicarse en la realidad del momento. Por ejemplo, una persona que bendice bendice una medalla de San Benito y para ella es resguardo y protección contra, por ejemplo, los demonios. Entonces, ok, esta medalla, aunque es un elemento material,
para ella, digamos, le ayuda en ese ejercicio de fe. No es que puede depositar toda su fe, o sea, puede depositar toda su confianza espiritual en una medalla, porque no es lo lógico. O sea, la medalla, por ejemplo, es un elemento que a mí me hace tener una, ¿cómo le podría decir? Como una fuerza o como una gracia, o bueno, es que gracia dan los sacramentos, como la palabra, vamos a ver qué palabra le podría poner para poderlo entender, como una iluminación o como una guía, ¿verdad? De que me da una seguridad de que, por ejemplo, por medio de la medalla de San Benito, yo voy a tener eh, una protección, un depósito de la fe, por ejemplo. Pero también hay que ubicarnos la manipulación con la que se llega a usar, por ejemplo, una medalla de San Benito o una camándula. Ahora, ustedes me pueden preguntar, bueno, yo bendizco un Cristo, por ejemplo, un crucifijo. ¿Yo puedo rezar con un crucifijo? Claro que sí. Usted puede rezar con el crucifijo, puedes orar frente a un crucifijo. Muchos santos oraban con el crucifijo, pero que el crucifijo no sea el elemento que usted diga, bueno, voy a rezar al crucifijo y no voy a ir a la Eucaristía y voy a hacer adoración eucarística porque me importa más el crucifijo. No, o sea, el crucifijo me guía, me da un camino, una orientación para yo saber que en mi camino de gracia, ¿verdad? Ese Cristo fue bendecido, pero no me va a mí a dar la centralidad o me va a liberar, ¿verdad? Entonces, hay que tener, ¿verdad? También su posición, porque muchas veces los sacramentales, o en este caso incluso imágenes, por ejemplo, ahora también la medalla de San Benito, no todos, ¿verdad? Por decirlo así, bendicen padres o diáconos en este caso, que les piden mucho. Hay que también tener mucha seguridad de que sea la medalla de San Benito, porque también hay muchas alteraciones. Entonces, son elementos que tenemos que conocer también de que hey, puede parecerse, pero no es una medalla. Entonces, todos esos elementos lo que nos hacen es conducirnos, ¿verdad? Nos hacen como es la vida de los santos, nos hacen ubicarnos en ese camino de fe, pero que en ellos yo no puedo depositar, ¿verdad? Ese depósito de fe como lo hago yo en un sacramento como tal, que ya los conocemos. No sé si te dejé claro o incluso me puedo dejar la tarea también y profundizarte más, pero sí hay que tener, digamos, esa consideración, ¿verdad? De que los sacramentales no le quitan, ¿verdad? La gracia como tal que tienen los sacramentos. Los sacramentales están por debajo de los sacramentos. Eso es lo que hay que tener importancia. Sí, claro. Yo lo decía más que todo porque muchas veces la materialidad se puede interpretar tanto Claro. para la superstición como al contrario, digamos, porque tal vez una persona puede tener en su mano una camándula y estar rezando el rosario, pero a lo mejor no cree, y Ujú. entonces, pues, ¿me entiendes? O sea, al revés también, Sí. no tiene nada de efecto. Entonces, el sacramental le da sentido en factor de la voluntad de la persona y no por ser lo material que es. Correcto. Eso Sí, era lo que quería decir. podríamos decir. Pero sí, más bien por ahí. Mucho gusto. Igual ustedes, yo no sé si este documento lo comparten o lo tienen ustedes, pero es un documento muy preciso, pequeño, muy interesante que podrían ustedes profundizar, que está en la página, perdón, en la página 48, 50, 48, 49, 50, 51. Entonces, igual, ya la documentación que yo les he dicho, bueno, yo tengo del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Este compendio que trae todas las declaraciones, ¿verdad? Incluso se ha sacado mucho material porque es muy recurrente, incluso es un tema que hay que estarlo actualizando porque entra información, vienen preguntas y aquí nos podría dar, y incluso es un tema riquísimo de la liturgia para poder profundizar. Entonces, en este caso, no sé si
¿Tiene alguien alguna otra consulta o pasamos al otro espacio y continuamos con la comunidad, con la asamblea, o en este caso el taller? O incluso también, Iván, usted está mal, no importa. Todos estamos para crecer. Pero dice Monseñor Victorino, el silencio habla. Entonces, vamos vamos a pasar al otro momento de los minutitos que tengo. Entonces, yo quisiera que ustedes podamos, en un acto de oración, poder cerrar nuestros ojos, poder respirar. Vamos a respirar profundamente, inhalar y después exhalar 3 veces en un ejercicio también de concentración, un ejercicio en el cual podemos decir, vamos a entrar en la presencia de Cristo. Recordemos que cada uno de nosotros, la gracia que se nos da por medio de los sacramentos es que somos templo del Espíritu Santo, somos iglesia. Y cada uno de nosotros, cada vez que nos hacemos daño, pensamos diferente o pensamos de una manera que no es la correcta, somos seres humanos, cometemos errores, pero somos templo del Espíritu Santo. Entonces, vamos a respirar profundo, vamos a inhalar, vamos a exhalar, vamos a volver a inhalar, vamos a expulsar. Yo quisiera que cada uno de ustedes se ponga o se coloque, en este caso, su mano en el corazón, aquí cerquita, lo más cerquita del corazón de cada uno. Y en en ese silencio que puedan estar, o en el lugar donde estén, puedan sentir las palpitaciones de sus corazones. Puedan sentir cómo su corazón bombea. Usted no le puede decir al corazón, deténgase y no bombee. Si ustedes sienten, el corazón sigue bombeando. Sigue haciendo su trabajo. Gracias a este órgano tenemos vida. Circula por nuestro cuerpo sangre, agua, oxígeno también, para que toda nuestra circulación, nuestro cuerpo, tenga ese brote. Pero para que este corazón tenga vida, dirá Santo Tomás, no solamente se compone de un cuerpo, se compone de una alma. Y ambas cosas, o ambos elementos, porque no son cosas, ambos elementos son uno solo y hacen el ser humano. Así como nuestro cuerpo necesita alimento, también nosotros ocupamos alimento espiritual. Y ahí están los sacramentos. El elemento fundamental como alimento espiritual es la Eucaristía. Por eso, démosle gracias a Dios, porque se hace pequeño en un pedazo de pan, se queda con nosotros y entra en nuestro corazón, aquí dentro de nosotros, dentro de nuestro propio ser. Entra, toca la puerta y lo invitamos a cenar cada vez que comulgamos.
Señor Jesús, en esta noche te quiero dar gracias por estos jóvenes, por su interés de formación, por el pequeño momento de intervención de mi persona. Tal vez no soy la persona más correcta o idónea o preparada. Tal vez me he equivocado, pero he logrado y espero así, Señor, que por medio de mí y por medio del testimonio de ellos también podamos crecer todos los días en la fe. Que cada uno de ellos desde su realidad, desde su contexto familiar, desde su propia experiencia cristiana, desde su grupo de renovación, nunca se cansen de tener sed de ti, de investigar más de ti. Que cada vez que vayamos a vivir un sacramento, que cada vez que vayamos a también experimentar, ¿por qué no un sacramental, una bendición, alguna imagen, algún rosario que vayamos a hacer, también podamos encontrar el camino para la gracia de llegar a ti? Que este corazón que no se cansa de palpitar, que como así es Él, así es tu voluntad con cada uno de nosotros. Que este ejercicio, Señor, sea también valor para que todo lo que nos regalas todos los días se ve bajo este elemento de la propia voluntad tuya, de tu amor, de darnos el soplo de la vida. Sin ti no somos nada, Señor. Sin tu Espíritu Santo no somos nada. Haz que descienda sobre cada uno de estos jóvenes y los que no se pudieron reunir con nosotros, descienda sobre ellos el Espíritu Santo y a los jóvenes del mundo, para que cada vez tengan más sed de ti, para que se encuentren cada vez contigo. Esto te lo pongo en tus manos, Señor, para que seas tú el que lleve a término y a una conclusión feliz, a una conclusión más cristiana de convicción, de ser verdaderos testigos y misioneros tuyos en la iglesia. Te los pongo en tus manos para que hagas en ellos la gracia que tú quieres. Decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. No sé si ustedes se quedan, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes. Recuerden lo que tengan para mí, corregirme, hablar, incluso mi número lo tiene Solange, estoy para servirles y espero que disfruten, que descansen hoy y que esta semana les vaya bien. Y el que vive cerca de San Isidro, ahí o cerca de Sabanilla, Poás, por ahí, que se llegue, Tacares, si Dios lo permite, el otro 15 de mayo, recibiré mi admisión a las órdenes sagradas. Es un paso importante, pequeño, pero ojalá desde la oración de ustedes puedan estar ahí presentes. Que Dios me los bendiga. Nos vemos. Muchísimas gracias, Iván. Que Dios te lo Mucho bendiga. gusto. Nuestras oraciones están con usted. Gracias.